Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. El día de ayer en la Comisión de Constitución del Congreso se presentaron algunos órganos de importancia central para la organización de un eventual proceso electoral en 2020. Se trata del Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y la RENIEC. Y precisamente los puntos de discusión fue qué tan implementable es una elección el próximo año en términos de plazos y de calendario, y llamó la atención que el mensaje de cada entidad difería un poco el de la otra, no se veía una coordinación. Para discutir ese tema hemos invitado el día de hoy a José Tello, él es miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral. ¿Cómo estás, José? Un gusto, Joaquín. Gracias por estar con nosotros. Y quisiera empezar con este tema, ¿no? La verdad que llama la atención que, por un lado, por ejemplo, la OMPE diga que requiere 180 días desde la convocatoria de elecciones para organizar un proceso. La RENIEC diga, por su parte, que requiere 150 días. Parece que no hay un plazo armonizado. Y además, si tomamos lo que dice la OMPE de 180 días y la convocatoria se hiciera en diciembre, no llegaríamos a abril, que es el proyecto que tiene el Ejecutivo, sino a mayo o junio quizás, ¿no? Entonces, ¿cómo interpretas tú esta descoordinación que hay entre estos entes? A ver, lo que me deja de sensación es un nivel de preocupación, sobre todo por el tema de la OMPE, porque siendo claros, cada organismo cumple una serie de funciones propias dadas por la Constitución y cada una de sus leyes orgánicas. Entonces, para mí, quien tiene, digamos, una exactitud en cuanto a la organización del proceso es evidentemente la OMPE. ¿Cuál es el rol del Jurado Nacional, digamos, para Te agradezco la pregunta. Mira, el Jurado Nacional de Elecciones, de acuerdo al artículo 178 de la Constitución, es quien administra justicia en materia electoral. Es quien fiscaliza los procesos electorales. Es quien vela por el cumplimiento de la normatividad electoral. Y este tipo de funciones, por ejemplo, se dan durante el proceso. Entonces, si yo me meto, por ejemplo, en la lógica del jurado, puedo entender que sus plazos van en función de la resolución de las controversias que se pudiesen dar desde cada una de las etapas del proceso. Desde la convocatoria hacia adelante, hacia, mejor dicho, el cierre del proceso, que es normalmente pues ya con una resolución que saca el propio jurado, donde declara terminado el proceso una vez que ya las autoridades, mejor dicho, están casi a puerta de juramentar. Entonces, si nosotros vemos eso, creo que la lógica responde, obviamente, pues a todo lo que es el proceso en sí, que se da de una manera simultánea al de la OMPE en cuanto a distribución de logística a nivel nacional. La OMPE ve la logística. Pero aparte el jurado, no olvides que genera organismos temporales como son los jurados electorales especiales. De acuerdo. Entonces, donde hay un jurado electoral especial, hay una oficina descentralizada de procesos electorales, una ODPE. Entonces, van como que a la par. Pero la lógica es distinta. En un lado, en el caso de la OMPE, es la organización del proceso, el material y todo lo que ya conocemos, los centros de votación, capacitación de miembros de mesa, toda la labor tan impresionantemente amplia que puede tener. Y por el caso del jurado, es en sí la administración de justicia electoral y, bueno, una serie digamos, de intervenciones en materia de fiscalización y todo lo que ya también podemos ver. O sea, van desde, por ejemplo, fiscalizar hojas de vida de candidatos hasta fiscalizar, por ejemplo, el uso de propaganda, publicidad y todo. Pero por más que hay funciones diferentes, debería haber una cierta coordinación, uno esperaría, ¿no? A eso voy. Me parece, o sea, infiero de que el plazo de la OMPE es un plazo digamos, muy a tono con lo que es el despliegue para la realización del proceso. Entonces, que haya, digamos, una diferencia entre los plazos de uno y otro, me preocupa mucho que el plazo que sugiere la OMPE sea un plazo más, digamos, más laxo. ¿Por qué? Porque implicaría, pues, que siendo realistas, en 4 meses o en 5 no se podría montar así nomás una elección. Te lo dice quien cada año que hay elección te arma el proceso. Claro, pero a ver, este plazo que da la OMPE, que es este plazo de 180 días, ¿está determinado porque las reglas están así o es porque sencillamente no da la capacidad logística? O sea, lo que quiero decir es, si es que hubiera un acuerdo incluso para modificar los reglamentos del proceso, ¿se podría acelerar? Porque de un lado el señor Ticona, el del Jurado Nacional de Elecciones, dijo, en última instancia esto es una decisión política y si se toma la decisión, lo haremos, básicamente. Y entiendo lo que dice el doctor Ticona, lo entiendo perfectamente, porque el doctor Ticona lo que está diciendo es, si me dan la posibilidad como organismo electoral
de poder ajustar el cronograma. Todos nos podemos adaptar un cronograma para un proceso sui generis, un proceso muy especial que no tiene nada que ver con los procesos que hemos tenido anteriormente, porque es un proceso de elecciones adelantadas. Y si el presidente jurado dice que podrían armarlo, considerando las diferentes etapas del proceso, bueno, habría que ver más o menos qué es lo que desliza. Pero esta diferencia en posiciones entre el jurado y la OMPE, como te repito, me lleva a la preocupación de que la OMPE dé un plazo más largo, porque es en la práctica quien organiza la logística del proceso electoral. Entonces me parece, siendo realistas, de que quizás el plazo que da la OMPE es un plazo más, ¿cómo te puedo decir?, más acertado por la labor de campo. En el caso de jurado, que es una función distinta, que es administración de justicia, fiscalización y todo lo que ya he mencionado, quizás ellos manejan, digamos, la dinámica del plazo de una manera distinta, pero también son conservadores en la medida que tendrían la prerrogativa de armar el cronograma electoral. Y para resumir, porque no hemos hablado mucho de RENIEC, RENIEC tiene que ver todo lo que es la fiscalización, bueno, más que la fiscalización, la elaboración del padrón, el cual tiene que ser fiscalizado por el jurado. Pero vamos un poco al tema. Los tres organismos tienen que reunirse en el Consejo Electoral. Y ¿Quiénes integran el Consejo Electoral? Es RENIEC, jurado y OMPE. Los tres organismos. Correcto. Entonces sus representantes tienen que llegar a un acuerdo, pero obviamente no se puede hablar tampoco de, digamos, de fechas y de calendarios y de plazos cuando no sabemos si es que va a haber una reforma constitucional que nos va a llevar a un adelanto de elecciones. Eso es incierto todavía. Es que es lógico. Claro. Yo puedo entender, y es más, a los tres organismos, la verdad yo no, o sea, a ver, ellos han ido a tocar un tema, pero en realidad lo que yo veo es que se está ya como que adelantando un debate que podría darse más adelante. De acuerdo. Una vez que tengamos claro si va a haber o no adelanto de elecciones. Pero el problema es que recién vamos a saber eso, como está yendo la cosa en la Comisión de Constitución, probablemente en octubre. Entonces, en la medida en que los organismos puedan de alguna manera anticiparse, yo supongo que es algo positivo, ¿no? Porque luego si es que recién comienzan las coordinaciones cuando se resuelve el tema en el Congreso, quizá va a ser demasiado tarde, ¿no? Sí, pero en realidad yo creo que en el caso de los tres organismos y lo que se ha podido ver ayer, es obviamente una sensación de incertidumbre que es producto de la, digamos, del ambiente político que tenemos. No tenemos claridad si van a haber adelanto de elecciones o no. Así es. Es así de concreto. Es más, te comento de que para mí la única manera en la cual pudiese haber una elección adelantada es si hay un consenso entre Ejecutivo y Legislativo como lo hubo en el año 2001. Si no lo hubiera, estamos, o sea, en nada. Que implicaría, incluso podría ser el escenario que ni siquiera tengamos que ir a un referéndum, ¿no? Si es que claro, hubiera... lo desestiman y no hay referéndum, no hay nada. Pero también podría ser el caso que se apruebe con mayoría calificada en 2 legislaturas y eso nos exonere de un referéndum. Pero 2 legislaturas ordinarias, Joaquín. Ajá. Vamos a que esta legislatura termine en diciembre y la siguiente legislatura ordinaria empiece en marzo. Con lo cual... No hay tiempo. No hay tiempo. O sea, por la excepción a la regla, que es la aprobación en 2 legislaturas ordinarias con mayoría calificada de 2/3, no habría forma. Y en el caso de la elección del 2000 que convocó el gobierno de Valentín Paniagua, ¿cómo fue el procedimiento ahí? Por una cuestión muy concreta se dio ese tipo de situación. Reitero, hubo un consenso entre Ejecutivo y Legislativo para adelantar. De acuerdo. Y fue una modificación constitucional. Y obviamente también, pues hicieron todo lo que tenían que hacer para poder llevar esto a buen puerto. Pero hoy en día lo que tenemos es un Ejecutivo que quiere adelantar elecciones y un Legislativo que claramente se está rehusando a adelantar elecciones. Ahora, una duda, si es que el cronograma, digamos, no diera, pero igual hubiera la decisión del adelanto de elecciones, la fecha de 28 de julio es una fecha inamovible, porque incluso ahora leía un artículo en El Comercio, un columnista propone que esto incluso podría ser revisado. ¿Es factible mover la fecha de cambio de mando, digamos, de manera excepcional para el 2020? Digamos, si no llegamos a julio, ¿podría darse el cambio de mando en agosto o en septiembre? Cambiaría la historia del Perú. Digamos que, mira, legalmente se puede hacer muchas cosas, pero seamos claros en algo. Me quedo con lo que dice el doctor Ticonar, finalmente. Si sale, digamos, una reforma en el sentido de adelantar elecciones y le dan la prerrogativa a los organismos electorales de que ellos manejen el cronograma y una normatividad aplicable para este proceso de carácter excepcional, yo creo que podríamos dejar a que tienten y que esto se termine resolviendo pues a más tardar para mayo, me refiero en todas las etapas preclusivas del proceso electoral,
y que podamos pues tener para junio, julio autoridades, pero obviamente en un proceso sui generis. Pero el problema, ¿sabes cuál es, Joaquín? De que este proceso es un proceso pues que podría ser muy escaso en cuanto a seguridades y garantías. Por ejemplo, ¿qué democracia interna seria podría haber en un plazo tan corto? ¿Qué tipo de, digamos, de presentación de cuadros por los partidos políticos? En realidad, lo que propone el Ejecutivo es, en cierta manera, una suerte de golpe a su propia reforma política. Porque si esta reforma política, como la han concebido los expertos que trabajaron en el tema, es una reforma política que busca institucionalizar el sistema de partidos políticos, generar que participen efectivamente aquellos partidos que tienen vida auténtica, vida partidaria en periodo electoral y no electoral, que son instituciones. Democracia interna para evitar enquiste de élites y todo eso quedaría prácticamente relegado a un proceso sumarísimo. ¿Qué sí podría aplicarse de la reforma política? Habida cuenta de que hay por lo menos 4 proyectos que ya tienen autógrafa, ¿no? Que es el tema de la paridad de alternancia, el tema de democracia interna, el financiamiento de partidos y impedimentos para postular, me parece. ¿Cuáles de las reformas crees que sí podrían surtir efecto en una eventual elección? Si se votan las reformas constitucionales sobre el tema de impedimentos y sobre el tema de inmunidad, podrían, o sea, por lo menos el tema de impedimentos estaría vigente. Esa es aplicación bastante directa. Inmediata. Otras, los 4 proyectos que ya se convirtieron en leyes, definitivamente pues la modificación de la ley de partidos políticos, lo que es inscripción y cancelación de partidos, se tiene ahí presente. Es una norma que podría ser aplicada. Claro, no tanto para la inscripción, pero sí para la cancelación, porque ya nadie se va a inscribir. Claro. A ver, relativo, porque aunque no lo creas, podrían ahorita comprar un kit y de acá a diciembre que se convoque la elección pueden conseguir 23.000 afiliados. Bueno. Se podría dar. O sea, ojo, es una especulación, pero se podría dar, porque la norma está vigente. Por otra parte, tenemos el tema de la democracia interna que no sería viable. No sería bien. Eso sí no hay tiempo, sencillamente. En el tema de paridad y alternancia, recordemos que no tenemos paridad sino hasta el 2031 o el 2030 si se adelantan elecciones. Tenemos cuota de 40. 40% que después hace 45 y 50. No hay paridad, pero sí hay alternancia. Ahora, con el efecto del voto preferencial que sigue enquistado, por lo menos para el proceso siguiente, definitivamente la alternancia no tiene razón de ser. ¿Por qué? Porque el voto preferencial me rompe la alternancia. Así es. Y ahí finalmente vamos a tener... Pero por lo menos en las listas sí va a haber alternancia, pero eso no significa que luego se va a traducir no significa nada. Luciana León, por ejemplo, fue la 5ª congresista electa de Alianza Popular, tenía el número 35, si mal no recuerdo. El número es irrelevante, sacó de carrera a parlamentarios experimentados que estaban dentro de ese grupo. Entonces, acá es un tema de la persona más no el partido. Así es. Y eso es justamente lo que la reforma pretendía corregir, trasladando las PASO, las elecciones con votación preferencial y llevando finalmente una lista cerrada y bloqueada, o sea, en orden de prelación, para que cada partido político interviniente o alianza electoral sea responsable del producto que nos entrega. Al mantener el voto preferencial se desvirtúa esta paridad. Joaquín por el partido y evidentemente la curul no tiene nombre y apellido como muchos congresistas hoy día creen que ocurre. El congresista cree, yo he ganado mi elección con el voto preferencial. El partido no importa, soy yo. Eso es lógica. Finalmente, quisiera preguntarte por la solicitud de opinión de la Comisión de Venecia, que está programando venir el 23 de septiembre, van a estar por acá. Desde, digamos, desde ciertas bancadas, no del fujimorismo, pero ciertas bancadas consideran que esta es una maniobra para dilatar más el debate, pero quienes están a favor de este pedido argumentan que son mayores elementos de juicio para hacer un dictamen más informado de esa Constitución. ¿Cómo lo ves tú? Dilación pura. Están dilatando, la opinión no es vinculante. Puede ser ilustrativa, pero políticamente es dilación. Entonces, nuevamente, lo que hablamos hace un rato, este Congreso no quiere salir del cargo. O sea, no quieren salir, los parlamentarios no quieren adelantar la elección, no quieren terminar anticipadamente su mandato, quieren terminar en el 2021. No es el Congreso del año 2001, o del año 2000, perdón. No es ese Congreso, que sí decidió terminar su mandato con anticipación y listo. Nuevas elecciones. ¿En consenso con quién? Con el Ejecutivo. Entonces, nuevamente, la mar del cordero. Acá tenemos nosotros una diferencia diametral. Cuando escucho que se hace una comparación entre lo que ocurrió en el 2001 y lo que ocurre ahora, la diferencia es sustancial. En un caso hubo consenso, ahora no hay consenso. Entonces, eso nos lleva a una situación bastante complicada. ¿Por qué? Porque hoy en día, incluso con una cuestión de confianza, yo no veo tan viable que el adelanto de elecciones se dé porque no se puede obligar al Parlamento a que
acepte la cuestión de confianza y acepte el adelanto de elecciones, con lo cual terminaría anticipadamente su mandato, o en su defecto la den por no otorgada y le disuelvan el Congreso. En ambos casos, por decisión del Ejecutivo, solamente el Ejecutivo se estaría terminando anticipadamente el mandato de los parlamentarios. Te he mencionado en otra ocasión, para mí ningún parlamento, bueno, a ver, no quiero hablar de ninguno, pero la gran mayoría de parlamentarios que están hoy en día en el ejercicio del cargo me dejan mucho que desear. Como peruano me siento mal, y creo que muchos peruanos se sienten mal de la representación nacional que tenemos, que está dando tanto está dejando tanto de desear. Pero hay un detalle: tienen derechos fundamentales y tienen un derecho a participación política. Fueron elegidos por 5 años y hoy en día tenemos inmunidad parlamentaria e irrenunciabilidad del cargo para proteger al Parlamento peruano. Entonces, no se puede ir contra eso. Ahí hay una cuestión un poco complicada. La opinión vinculante no existe, hay opiniones referenciales, y lo que tenemos que ver en los siguientes días es que políticamente esto tenga una solución. De acuerdo, José, estaremos atentos a lo que pasa en la Comisión de Constitución. Muchas gracias. Gracias, Joaquín. Gracias. Muchas gracias, José Teibo, miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral en Perú 21 Televisión. Con permiso.